porque la gente se suele quejar, ¿no? Suele decir, oh, es que no enfría. Realmente lo que no saben es que tienes que enfriar la nevera antes de meterle productos. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Viajando Simple. Esta vez no voy a estar yo solo hablando, sino que me he traído a alguien, a Javi, de Bajo Cero. Y bueno, cuando hablé con Javi, cuando tuve esta conversación, a pesar de haber grabado la conversación, la idea no es que saliese un podcast de aquí. Pero al terminar yo le dije, oye, pues Javi, ¿por qué no publicamos esto como podcast, no? Y nada, pues me dijo que sí, que adelante. Y nada, pues aquí estoy para compartir esta charla que tuve con él. Bueno, Javi es electromecánico frigorista en la zona norte de la península, y bueno, pues que sepáis que si tenéis algún problema con alguna nevera, él os podrá echar una mano. Ya veréis cómo sabe un montón. Espero que aclare muchas de las dudas que tenéis, que son las que yo tenía, o muchas de ellas también. Bueno, ya veréis lo que nos cuenta, pero es muy interesante. Antes de darle paso, es decir que este podcast está patrocinado por Zalba Caldú, que son los especialistas en seguros para furgonetas camper. Así que si queréis un seguro para una furgoneta, una moto clásica o prácticamente cualquier tipo de vehículos, en la web de Zalba Caldú podéis echar un vistazo y podéis pedir que os den un presupuesto aproximado. También en la descripción del programa habrá un enlace a Zalba Caldú, y también dejaremos un enlace a las notas de este programa donde todo lo que tratamos pues lo contamos por ahí, también para que podáis seguir a Javi. Y bueno, oye, nada más, no me enrollo, espero que os guste este episodio. Venga, chao. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Vale, bueno, si quieres cuéntame tu nombre y a qué te dedicas. Eso, soy Javi, soy un autónomo frigorista, soy electromecánico de profesión, pero me tuve que reconvertir a frigorista hace unos años, bueno, hace más de 12 años, y bueno, y desde entonces llevo trabajando en refrigeración industrial, y desde hace como 8 o así, solamente refrigeración náutica, caravaning, camper, vehículos del ejército, ambulancias, toda esta refrigeración que es un poco más especial. Hago hoteles también. Ah, qué bueno. Sí. Que me imagino que la mayoría de neveras que trabajas son de 12 voltios. ¿Qué porcentaje de neveras con las que trabajas? Sí, de 12-24 el 100%. El 100%. El 100%, sí. Vale. Y luego también, además, haces conversiones de una nevera normal de 220 a 12 voltios, ¿no? Cuéntame un poco cómo es esa conversión. Sí, se elige un modelo de nevera de 220, un modelo de nevera doméstica, que tiene que tener unas características, intentar que no tenga una placa electrónica, que no tenga nada que vaya a funcionar a 220, porque después se lo vamos a quitar. Y en principio es una conversión muy sencilla, o sea, si se le quita su compresor, se añade un compresor de un BD35 de Danfoss y se le hace funcionar a 220. Sobre el papel es sencillo, y si te pones a hacerlo también. No tiene, para cualquier frigorista es algo que no tiene. Yeah. ¿Y qué ventaja o inconveniente puede tener una nevera transformada respecto a una nevera ya originalmente que sea de 12 voltios? La ventaja principal es el precio. Hoy en día es la inmediatez, porque puedo tenerla antes que una nevera de marca. Sí. Y a veces el tamaño, sobre todo en gran volumen y autocaravanas, que la limitación de espacio no es mucha, sí. Pues una nevera transformada encaja bastante bien. Después tiene inconvenientes a la hora de sujetarla y a la hora de rematarla, porque necesitábamos dejar hueco de respiración alrededor, que eso en una nevera que ya viene hecha, pues hay que dejar respiración, pero no la necesita alrededor. Para mí es el único inconveniente. Después consumen igual, todo funciona igual, la misma garantía, es todo igual. Todo igual, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? ¿Sobre qué precio puede rondar una adaptación de una nevera de 220 a 12 voltios?
La adaptación, hoy puedes tener desde 300, yo te hablo por nosotros, ¿vale? Desde 300 euros hasta, las neveras pequeñitas, es que yo las separo, en menos de 40 litros hago 300 euros y más de 40 litros hasta 220, que soy capaz de hacer con un BD35, lo tenemos en 350 euros. A partir de 250 litros de 220 litros, perdón, se puede hacer, pero habría que poner un compresor un poco más grande. Vale. ¿Y qué te iba a decir también? Me gustaría saber, tú que has reparado varias, ¿qué marca te parece que es la más fácil de reparar? La más fácil de reparar para mí hoy en día, Vitrifrigo, no sé, por cómo está hecho, está como, la nevera se monta como, no te voy a decir por módulos, ¿no? Pero está hecha como en partes así muy, muy marcadas unas con otras. Y es una buena marca, ahora mismo en España tiene muy buen servicio y sobre todo eso para caravaning y tal, Vitrifrigo se está poniendo las pilas mucho. Bueno, no sé si en Europa, pero en España ha entrado ahora muy fuerte y es una buena nevera, eso, que no da problemas, y cuando los da es muy fácil de reparar. Vale. Y te quería preguntar también, estamos hablando sobre todo de neveras de compresor, que son un poco las que, bueno, una vez inviertes en una buena nevera, ¿no? Estamos hablando sobre todo de furgonetas camper, que parece ser lo ideal, pero si quieres hablarme de otro tipo de neveras, como pues una nevera termoeléctrica, una nevera trivalente, a ver qué ventajas o por qué tú no recomendarías este tipo de neveras. A ver, cada nevera es para lo que es. Yo una termoeléctrica, por ejemplo, la recomendaría en muy pocos casos, prácticamente contados cuando vas a la playa con la familia y poco más, porque no es una tecnología que me guste. Me toca trabajarla porque tengo una náutica que tiene unos barcos que trajo de Inglaterra, y todos los barcos tienen una nevera termoeléctrica. Entonces me toca pelearme con ella, pero no es una tecnología, no es una forma que yo la vea adecuada para refrigerar. Funciona así, pero gasta batería como un demonio. Para alguien que vive o para alguien que viaja en su furgoneta no me parece rentable tener una nevera termoeléctrica, ¿vale? Después la refrigeración por absorción, las neveras de absorción, las que en camping y caravaning las llamamos trivalentes, me parece bien, es una buena tecnología porque cuando estás parado prácticamente no tienes consumo de batería, ¿vale? Más que las electrónicas que tienen que estar encendidas y tal. Pero luego tiene mantenimiento, entonces bueno, y luego tienes parte de las averías son caras, entonces bueno, para mí la refrigeración por compresor tiene ventajas, pero bueno, tengo que admitir que el resto de tecnologías funcionan para lo que es. Por ejemplo, una nevera por absorción yo la entiendo en una instalación aislada, ¿no? En una casa en el monte a la que no llega la luz, a la que no le llega el agua, ¿no? Que el dueño de la casa se tiene que buscar la vida con un pozo para el agua, con placas solares y baterías para la luz. Entiendo, sí. Ahí sí que tiene sentido una nevera por absorción. ¿Por qué? Porque gasta muy poquito gas. Y con muy poquito gas vas a tener nevera, no necesitas tenerla enchufada a nada eléctrico, no, eso funciona solo, un quemadorcito y ya está, ya funcionar. Pero hoy en día con los sistemas de baterías y placas solares, yo en todos los vehículos camper llevaría una nevera de compresor. Y de hecho lo que le pasa a mucha gente es que se pasa de la refrigeración por absorción a una nevera de compresor, ¿no? A una refrigeración por compresión. Y claro, alucina porque viene y te llaman, ¿no? Y te dicen, ¡jo, esto es como la nevera de casa! Claro, es como la nevera de casa. Sí. ¿Gasta batería? Sí, claro que gasta batería, pero los pros son más que los contras. Sí. Entonces, bueno. Sí, porque si quieres contarme un poco también el tema de cuánto enfría cada nevera, porque yo tengo entendido que una nevera de compresor es prácticamente la única que te puede mantener la temperatura, ¿no? Mientras que el resto suelen ser más que te enfrían la temperatura ambiente o que te mantienen la temperatura de lo que hay dentro. Bueno, una nevera por absorción también es capaz... Mira, las termoeléctricas sí, esas suelen bajar, no sé, entre 6 y 8 grados la temperatura ambiente, ¿vale? Pero una nevera por absorción sí que es capaz, ¿eh? Esas, o sea, sí que las hemos visto funcionar a muy baja temperatura. Es cierto que la regulación de temperatura no es tan exacta. ¿Por qué? Porque desde que, digamos, si tienen 3 grados de diferencia, ¿no? Entre, o sea, por arriba y por abajo de lo que tú le has marcado,
cuando se pone en marcha el sistema frigorífico porque necesita, se enciende la llama y todo ese proceso es muy lento. Yeah. Algo que los concesionarios de caravaning, que yo se lo suelo decir siempre y no hacen, es contarle al cliente de una nevera trivalente, como dicen ellos, que es mejor poner la nevera 24 horas antes de salir y dejarla vacía y cerrada, sí, que ponerla el día que vas a salir, porque la gente se suele quejar, ¿no? Suele decir, es que no enfría. Claro, y realmente lo que no saben es que tienes que enfriar la nevera antes de meterle productos. Yeah. Que después la vas a hacer funcionar, después la gente no se da cuenta de cómo funciona todo el sistema mientras la nevera funciona bien. Pero sí que es verdad que ese primer día es fundamental para una nevera de esas. Por ese detalle, ¿vale? Por ese detalle de que es un poco más lento el sistema en ponerse en marcha, en enfriar. Yeah. Bueno, cada una tiene un poco lo suyo, ¿no? Y de precios, por ejemplo, ¿cómo suelen estar las de compresor en comparación con una de absorción o con una termoeléctrica? Las de absorción se van muy, muy por arriba, ¿eh? Estamos hablando de una nevera de absorción. Te diría que no hay ninguna que baje de 1.200 euros, seguro. Y si te vas eso a neveras grandes, a 90 litros o así, seguro que se acercan a los 2.000 euros fácil, ¿eh? Yeah. Y una nevera de compresor, pues ya sabemos precios, ¿no? Pues puedes tener 600, 700, 800, por ahí. Sí, vale. A ver, bueno, si quieres contarme algo que te pregunte la gente bastante a menudo, que no te haya preguntado ya. Sí, suelen preguntar cómo funciona, por qué una nevera, ¿no? ¿Por qué una nevera funciona con una llama de gas? ¿No? Es una pregunta, sí. Es una pregunta muy, muy recurrente. ¿Por qué mi nevera trivalente no enfría como la de mi amigo que tiene una furgoneta a California y enfría un montón? Qué bueno, pues venga. Cuéntame a ver por qué una nevera de gas necesita una llama para funcionar, que la verdad es que es curioso que haya fuego para enfriar una nevera. Sí. Vale, digamos que el proceso de refrigeración se trata de aportar energía a un gas, ¿no? En este caso, para que en el proceso de cambio de estado del gas a líquido y del líquido a gas se produzca esa refrigeración, ¿no? Es un poco así, ¿vale? Que si no es un poco, si no es muy denso. Entonces, en vez de aportarle energía con un compresor, le aportamos energía con una llama y ya está. O sea, es así de fácil de entender, ¿vale? Luego el proceso en sí es más complejo que una nevera de compresor, pero bueno, es así de fácil. Tú necesitas energía para hacer moverse ese líquido, ¿no? Ese líquido que es amoníaco con una mezcla de agua y un poquito de aceite y tal. Entonces, para hacer hervir ese agua, para que ese agua se mueva y genere presión en el circuito y tal, lo que haces es hacerla hervir realmente. Pues le pones una llama al lado y la haces hervir y entonces empieza ese proceso. De hecho, la gente cuando se las compra nuevas me suele decir, ese ruido de agua que se oye por ahí es normal. Pues sí, ese es el ruido. Es el sonidillo ese que es como agua hirviendo por dentro del serpentín. Sí, interesante. ¿Qué te iba a preguntar también? Yo he visto más de una vez neveras con muchos años que la parte, la parte interior o la parte de atrás o incluso de afuera los laterales que están oxidados, que lo ves como feo, ¿no? No sé si hay alguna, ¿cuál te parece una forma de mantener bien una nevera para que no pasen cosas como esta? Yo lo que suelo ver, más que óxido a veces, que también es como la pintura descascarillada, ¿vale? Se descascaría en dos partes. En las neveras de compresor siempre se descascaría en la zona de la soldadura, porque hay en la botella esa, en el compresorcito ese redondito, le salen como unos tubitos. Entonces ahí hay en algunos tubos en los que, en algunas partes donde tienes que soldar materiales diferentes, cuando el gas pasa, genera una pequeña carga eléctrica y entonces hace que eso se oxide. Es muy común, esa es muy común. Y en las neveras trivalentes lo que les suele pasar mucho es que por la parte de atrás llevan un depósito pequeñito de agua donde se recoge todo el agua de la condensación, todo el agua de dentro de la nevera. Yeah. Que como te he dicho antes, que es un proceso muy lento, genera bastante agua. ¿Qué pasa? Que con los años ese depósito se ha roto y todo el agua cae a los tubos y entonces ese óxido que se ve por la parte de atrás casi siempre es porque se ha roto el depósito. También hay por más cosas, o sea, si estás cerca de las playas, si trabajas en zonas de sal y tal, también se oxida porque al final es hierro cincao y absorbe mucho esa
esa sal. Pero la mayoría de las veces es eso. Una nevera de compresor es raro, solamente te lo encuentras en esos puntos, y en una nevera de absorción es la cubeta de agua esa la que se rompe. Sí. Vale, no, interesante. También lo digo porque, joder, yo he llegado un poco a la conclusión últimamente de que tenía que haber puesto una calefacción estacionaria antes en la furgoneta, porque lo que hace es secar mucho el ambiente, y en la furgoneta normalmente hay humedad, ¿no? Entonces veo pues que eso, que ahora el ambiente que tengo desde que tengo la calefacción es mucho más seco, y estoy seguro que si la hubiese tenido desde el primer día, muchos pequeños óxidos que puedo tener dentro, pues que seguramente no se hubiesen dado, ¿no? Sí, claro. Además hay modelos de calefacciones, no es mi especialidad, pero monto calefacciones en un taller, ¿vale? Que el ventilador, durante todo el tiempo que está la calefacción encendida, que no calentando, cuando está encendida, el ventilador está dado. Y entonces genera una pequeña corriente de aire. A mí me gusta mucho, yo lo tengo así en mi furgoneta. Genera una pequeña corriente de aire, que es lo que tú dices. Yo te lo he escuchado en algún podcast. Incluso es capaz de secarte la ropa que tengo atrás, en la parte de atrás de la bandeja, donde están las sábanas, los sacos de dormir y tal. Sí. Yo he notado eso, ¿no? Pues cómo se seca la ropa ahí atrás. Solamente con eso, con ese pequeño movimiento de aire que genera la calefacción, sí. Hombre, al final, mantener una temperatura interior estable todo el año, ¿no? Que lo que haces con la calefacción es más o menos tener, pues en invierno, que hace más frío fuera, tú tienes más calor dentro, y en verano, que hace calor fuera, tú no la pones. Entonces, intentas mantener todo el año una temperatura constante. Eso le viene bien a todo, y si le añades que es capaz de secar un poquito el ambiente, pues todavía mejor, claro. Sí, porque al final contra los óxidos también, pues la aireación es muy bueno, ¿no? El ventilar la furgoneta es bueno, ¿no? Que suele pasar mucho bajo los colchones y tal. Eso es. Sí. ¿Y algo más que se te ocurra para poder mantener una nevera en buen estado durante muchos años? Una nevera de compresor, pensando un poco dentro de una furgoneta camper. Pues mira, la zona para mí hay dos cosas, ¿vale? Muy importantes, aparte de la limpieza, que eso lo vamos a dejar en cada uno, la ventilación que tiene el compresor, ¿vale? Porque vamos a decir que el compresor solamente necesita dos cosas para funcionar bien. Una es ventilación y la otra es corriente, ¿no? Que le llegue bien la corriente. Entonces, respetar las medidas de respiraderos y de zonas libres detrás del compresor, las corrientes de aire que generan los ventiladores y tal, respetar todo eso es fundamental, porque la nevera gasta menos, enfría más, sobre todo en días de verano, de estos donde la furgoneta se calienta un montón. Sí. Ahí es donde notamos cómo y quién ha montado la nevera dentro de la furgoneta. Y luego en la sección de cableado, pues si tienes una furgoneta muy grande o que te llegue un cableado de buena sección hasta tu nevera, es fundamental, porque ya sabemos que estas neveras, el compresor lleva una centralita, y esa centralita se para por voltaje. Tú puedes tener 12 voltios en tu batería, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, 12 voltios en la batería. Si la sección del cable es pequeña y al compresor le llegan 11, el compresor se va a parar. Sí. Entonces, no estás aprovechando toda la batería y tu nevera está mal funcionando. A veces la gente se queja de esas cosas, y los técnicos lo primero que miramos a veces es cómo está instalada, ¿no? Si lo ha hecho un fabricante de camper, caravaning o los fabricantes pequeños, que los hay muy buenos, normalmente no hay problema. El problema es cuando lo ha hecho alguien que no tiene ese concepto, o que no se ha leído el manual, que a veces se nos olvida leer los manuales de los aparatos. Sí. Y ahí te viene muy bien especificado las secciones de los cables y la ventilación, que es lo que te comentaba antes. Sí, por mi parte ya está. Si quieres, cuéntanos un poco pues dónde se pueden poner en contacto contigo una persona, pues tanto que tenga algún problema con su nevera, a ver si es de alguna marca que tú trabajes en tu servicio técnico, como con alguien que quiera una nevera nueva para su furgoneta. Pues mira, me pueden encontrar en los puertos de Vizcaya. es fácil encontrarme. Si no, pues en mi página web bajocero.es, que ahora estamos en remodelación, ¿vale? Porque llevamos una temporada de cambios. En redes sociales, Bajo Cero Frigorista en Instagram. Y si no, pues si buscas en Google Bajo Cero Frigorista, aparece mi número de teléfono, y cualquier duda, cualquier pega, incluso gente que no me haya comprado la nevera, yo acepto preguntas, porque hay mucha gente que no sabe a quién preguntar, ¿sabes? Entonces, bueno, me parece que ha sido un mundo un poco
un poco oculto siempre. Lo que ha hecho mi competencia durante muchos años pues no es algo que me guste, porque no creo que no contaban toda la verdad, todo como es. Y bueno, sí. Sin más, si alguien necesita consejos o ayuda o se le ha roto la nevera, y aunque no sea yo el que lleve la marca, que será difícil porque llevo muchas, pero bueno, que se pueden poner en contacto conmigo, que no hay ninguna pega. Si son de aquí de Vizcaya, seguro que me conocen, porque llevo muchos años y he hecho muchas neveras y muchos clientes. Por suerte te diría que a todos, ¿no? Pero a casi todos les tengo muy contentos, entonces seguro que es eso, que les ayudo o cualquier cosa, incluso eso. Y sobre todo gente que vive o que pasa muchas épocas en su furgoneta, si pasan por aquí y necesitan con la gente que lo usa para vivir o que la refrigeración la necesita profesionalmente, camioneros, ambulancias o así, el trato es muy diferente, ¿vale? Es diferente que el cliente de fin de semana, como digo yo, ¿vale? Sí, vale, perfecto, Javi. Pues oye, muchísimas gracias. Estoy seguro de que has ayudado a un montón de gente con esta charla, con este artículo. Así que nada, que millones de gracias. Nada, gracias a ti, Íñigo. Sí. Vale, pues hasta aquí este podcast, espero que os haya gustado. Ya veis que ha sido un poquito diferente, porque ya os digo que no iba a ser la idea de sacarlo como podcast, pero estoy seguro de que os ha ayudado un montón, como me ayudó a mí esta charla con Javi. Y nada, oye, recordaros que en la descripción del programa tendréis un enlace un poco a todo lo que hemos hablado, también a Zalba Caldú, que es el patrocinador de estos podcasts, que es el especialista en seguros para furgonetas camper. Así que nada, oye, espero que estéis todos muy bien. Muchas gracias por escuchar estos episodios una vez más. Y nada, oye, que nos escuchamos en un par de semanitas en un podcast nuevo de Viajando Simple. Chao, chao.